Sí, ya podemos grabar. Entonces, digamos, aquí tengo y entonces tu pregunta, me imagino, que es sobre la pregunta de la vacunación, ¿no? Y lo que tu pregunta es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando, no sé, digamos, este efecto, o tal vez en el último, digamos, de acá. Eh, bueno, es este. Y cuando el efecto de los bios cambia de 1 en el primer periodo a 4 en el tercero, ¿sí? Justo. Entonces ahora, ok, entonces ahora vuelve a replantear tu pregunta, por favor. O sea, mi pregunta es, en ese caso, ¿qué hacemos? ¿Cómo modificar? No me acuerdo si era modificar la base de datos o utilizar el teorema de las triples. No, ¿Qué hacemos? o sea, la idea es que hagan diferencias en diferencias. O sea, el estimador de diferencias es el estimador de diferencias en diferencias. Ok. Recuerden que los supuestos uno nunca sabe si se cumple en la práctica o no. Y Ajá. vean a ver qué les da ahora que cambia este efecto en el tiempo. Ok. O sea, Y, literalmente. No deben hacer nada más que la regresión que han hecho siempre, básicamente. ok, perfecto. Y la otra es respecto al paper que nos deja leer, vamos a, las preguntas que vienen en la primera parte son o sea, se parecen a las mismas y, o sea, se parecen a las que vienen o tenemos que, o va a haber una modificación. Lo que pasa es que ya lo leí, Pues pero, van a ser parecidas. ok, O sea, si leyeron el paper y durante el paper fueron capaces de responder esas preguntas, me parecería difícil que no pudieran responder las preguntas del examen. ok, va. Entonces, si leyeron el paper a conciencia, no debería haber mayor dificultad. No, no les voy a preguntar por el Footnote 18, digámoslo así. Si Ok, eso es lo que les preocupa, esto no es un sí, quiz de lectura ni nada por el estilo, pero pues si leyeron el paper a conciencia y lo entendieron, pues ok, debería estar perfecto. sencillo. Gracias, profesor. Va. ¿Alguien tiene otra pregunta? Profe, yo sí tengo preguntas, muchas preguntas. Por un segundo Eh, pensé que tenía ese colmillo detrás tuyo y me había emocionado mucho. Pero no, no, es tu, sí, es tu sí, cosito de la chaqueta. sí, sí pasa, le digo que venga. Eso. Profe, una de las preguntas que tengo es, voy Dale. aquí a tirarme y dar que se dé cuenta que no sé nada, pero no entiendo cómo hacer un coso de diferencias en diferencias cuando estoy haciendo la regresión. O sea, no me ha salido ninguno. Lo que he intentado ¿Qué? hacer, y Espérate, no maybe entendí. estoy mal, ¿Cómo así que no entiendes? Hacer o un sea, coso de diferencias en diferencias. ¿A qué coso nos referimos? entiendo el concepto y ya he leído las notas, pero cuando estoy en R, Ujú. entonces tengo mis datos separados en el grupo de control y el grupo de tratamiento. Soy capaz de verlas como tendencias paralelas, pero entonces cuando intento hacer la regresión, por decir en este caso, Espérate, ¿estamos no hablando del sé examen o del taller? Para hacerlo con el ejemplo concreto. La tesis. en todos. En todos. Ok. Puede ser, digamos, si quiere esta. Entonces, lo que he hecho en la regresión, por decir, es poner LM, o sea, un LM de... Sí. ¿Puedo coger ese? Bueno. Ya, creé como todos los datos como los hicimos y estaba intentando hacer un LM versus si está vacunado o no, más Sí. más unas dummies que son como del tiempo, Ajá, ok, vas bien. Sí. ¿cierto? Y también le quiero poner los de los efectos fijos, pero entonces no sé si Pues, o tengo que sea, las ponerle domis del tiempo son los efectos fijos del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? sí, 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 sí. Y luego quiero la de los grupos, la domi Los como de efectos fijos grupos. del grupo, exactamente. Sí. Entonces, y le pongo más la del grupo. Entonces ya, Ajá. cuando corro eso, me salen unos regresores. Sí. Entonces yo me tengo que fijar en simplemente el regresor de estar vacunado o no. Sí, básicamente. Porque estar vacunado o no, en el fondo, es la interacción de el grupo con el tiempo. O sea, la interacción de la DUMI de, digamos, en este ejemplo concreto, supongo que tenemos una conexión con grupos de tabla. Ya no me acuerdo exactamente cómo está este ejemplo. eh, entonces, básicamente, vacunado o no para este grupo de edad es como la interacción de tiempo igual a 2, que es el post para este grupo, con la DOMI de ese grupo. Y para el otro grupo, estos son vacunados en el segundo periodo, entonces la DOMI del grupo de 50 o más con la DOMI de
o sea, de post, pero para ellos la DOMI de post se prende en el segundo periodo. Ah, ok. O sea, ambos tienen que tener la misma DOMI que se active cuando ya están vacunados, no una DOMI como general para todos que sea tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3. O sea, a ver, están los efectos fuse del tiempo, que es DOMI tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3. Están los Ok, efectos fuse de grupo, que es DOMI grupo 1 y DOMI grupo 2. sí. Y ¿Sí? luego la de vacunados. Y entonces, exacto. Entonces, el diferencia en diferencias a lo que a nosotros nos interesa es como treatment time post. ¿Estamos de acuerdo? Sí, exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Que acá todos los grupos van a ser tratados en algún momento, en particular en este ejemplo. El post es lo que cambia entre todos. Entonces, digamos, para el grupo de 18 a 50, post es igual a 1 cuando el tiempo es 3. Y Sí, para el sí. grupo de más de 50, post es igual a 1 en más 2 y más 3, o sea, en el periodo 2 y el 3. ¿Sí? Entonces, como Ok, que esa interacción, o sea, que es igual a estar vacunado, que es el tratamiento que a nosotros nos importa, es igual a 1 para el grupo de 18 a 50 en el periodo 3 y para el grupo de más de 50 en el periodo 2 y 3. ok, ok. Entonces hasta ahí, perfecto. Sí, entonces ese sí. Y Listo. cuando Y yo espérate, tenga, perdón, sí, perdón. solamente para extenderlo, si fuéramos hablando del seguro popular, es medio parecido, porque lo que pasa es que todos los municipios eventualmente van a tener el seguro popular, ¿sí o no? Sí, Entonces, están las DOMIs de los municipios, las DOMIS de los años, o sea, del tiempo, y aparte de eso, hay una variable que llamémosle seguro popular, que es como el equivalente a ser vacunado, que es igual a 1 si ese municipio es tratado, o sea, ya tiene seguro popular en un momento del tiempo. Entonces, eso lo puedo pensar como treatment times post. Lo que pasa es que el post es diferente para todos los grupos. ok, ok. Entonces, si yo tengo, por decir, todos esos tiempos, como, a ver, voy, espérense, lo voy a pensar un segundo, a ver si... Sí, sí, ya me quedó claro lo que me dijo. Entonces, si ya yo lo que tengo son muchos, o sea, muchas fechas, o sea, muchísimos, y Sí, solo uno de los grupos fue tratado, es decir, en el de la ivermectina, Ciudad de México versus otras entidades, sí, exacto. yo ahí lo Ese es que más sencillo. hago, entonces es, se activa solo Ciudad de México cuando paso la fecha donde se comienza a activar ivermectina, Exactamente. imaginando que todo mundo en Ciudad de México le doy ivermectina. Exacto. O sea, ahí lo que queremos es ivermectina igual a 1. Es el tratamiento, digamos. ¿Y cuándo es ivermectina Listo, igual a 1? Cuando vives en Ciudad de México y estás en el periodo post, que es después de una fecha. En cambio, para la gente del Estado de México, esa variable nunca vale 1. listo, listo. No tengo que crear un grupo de control fake como controles sintéticos, sino que lo puedo hacer con el grupo que yo crea más adecuado para controlar. Exactamente. Ah, bueno, exacto. Entonces Perfecto, puede ser, no sé, los municipios cerca, ciudad del, pues que son, digamos, del Estado de México, pero son parte del área metropolitana o todos los estados del país, pues si lo quieren hacer así, o solo los estados que colindan con Ciudad de México, bueno, no sé, esta es una parte de esa de, hay una parte aquí que es como muy flexible, y pues, ¿qué es lo que te parece más razonable a ti? perfecto, perfecto. Entonces voy a volver a intentar lo de los diffing gifs y si lloro mucho, el jueves le vuelvo a preguntar sobre ellos. Ok, Gracias. va, va. A ver, ¿quién más tiene dudas? Bueno, no es duda, pero es que en su presentación de diferencias en diferencias, pone algunas gráficas donde pone literal lo de tratamiento y control. ¿Usted tiene el código R de esas? Es que no está en No, no, su página. ese código no lo tengo. Esas gráficas, debo confesar que se las robé a un amigo mío. Ah, bueno, sí. No creo que sean muy difíciles de generar, pero no, no las tengo. Ah, bueno, No ok. lo tengo. Si no, se los compartiría con mucho gusto. Yo creo que fueron hechas en Stata, la verdad. Además. Porque Owen solo usa Stata. Sí, pero no, confesar que esa se la robé a algún amigo. Está bien, gracias. Bueno, yo tengo otra, profe, en lo que alguien más se Dale. anima. En la 27, el ZI es el instrumento que estamos imponiendo, ¿verdad? O sea, este ejercicio es parecido al que, bueno, sí, casi que el mismo que
había venido en otro taller. ¿Este? Pero además hay un ZI, ¿cierto? ¿Este está en el taller? Ah, No, pero según yo, no. distinto porque aquí hay como un instrumento. O sea, creo que en el primer taller o examen. Ah, ya, exactamente, ya. Sí, exacto, pero distinto porque hay un instrumento, completamente de acuerdo. Entonces mi pregunta es, o sea, cuando Z es positivo, es que le pido que se vacune. Pero aquí Exacto. todo el mundo tiene que ser un complier, ¿verdad? No hay manera de ser un defier. Sí, o sea, lo que estamos suponiendo, o sea, pensémoslo como en el ejemplo, digamos, medio de, no sé, la lotería de Vietnam o algo por el estilo. Entonces, supongamos que Y0 es tu beneficio de ir a la guerra, Y1 si no vas a la guerra, ¿no? Entonces, pues la gente que el beneficio es mayor que el costo, que es 10 de ir a la guerra, va a la guerra. Pero aparte de eso, hay una lotería, y simplemente si ese número, pues, a cada persona le asignan un número aleatorio, ¿no? Que se distribuye normal, y si ese número aleatorio te tocó positivo, te obligan a ir a la guerra. Y asumimos que todo el mundo que le salió ese número va a la guerra, y todos los que... Bueno, si te salió 0, no, pues igual puedes ir, no te puedes ir a inscribir. O sea, si ZI te dio negativo, igual puedes tratarte. Pero no hay defiers, exactamente. Estamos asumiendo que por construcción, que si el instrumento solamente te impulsa a unirte, pero no te desincentiva, digamos. Perfecto. Entonces, a ver, anoté esta pregunta, pero no sé si tiene tanto sentido ahorita. El estimador con la variable instrumental, o sea, entonces ya, voy a sacar un estimador con la variable instrumental, creo que en algunos puntos me lo Que es pide. la pregunta 30. Exacto, Ajá. pero ese estimador intuitivamente, ¿qué me debería dar? O sea, Dímelo tú. O sea, nosotros hemos visto que pero, te debería dar. o sea, porque si Z es mayor a 0, yo estoy obligando a la gente a que vaya a la guerra ofensiva. Entonces, ya, de en sí los estoy obligando a tratarse. O sea, no veo la diferencia entre ZI y TI. No, TI es endógeno, en el sentido que la gente que está tratando se está tratando porque, porque le conviene, digámoslo así. Ah, sí. Entonces, y eso espero que lo recuerden del taller anterior, entonces básicamente si ustedes hacen de la 24 a la 25 se van a dar cuenta que el efecto promedio del tratamiento es muy diferente de la diferencia observando entre los tratados y los no tratados, precisamente por ese sesgo de selección, porque la gente que está tratando es la que le conviene. Entonces, esa es la primera parte. Ahora, la diferencia es que cuando lo usas como instrumento, hay otras personas que, digamos, no les conviene tratarse y tú estás obligando a tratarse. Eso serían los compliers, ¿o no? Sí. Listo. Entonces, solamente teóricamente, este valor esperado de beta I, del beta de variables instrumentales, o sea, olvidémonos de este ejemplo concreto. ¿Qué es lo que era? O sea, no era un AT, era algo diferente. Era el average effect on the treated, ¿no? O sea, No, porque los casi. estás obligando a tratarse. No. No, entonces, ¿Quién se o el acuerda? TOT, No, tampoco. ¿no? Bueno, sí, el Pero TOT sí, pero hay otro nombre que hemos usado para esto. ¿Quién se acuerda de esto? Varias instrumentales que estima. ¿Quién se acuerda? Víctor, sí, dale, con ánimo. Víctor hizo un tramado pizza. ¿Quién se acuerda? ¿Nadie se acuerda? Ya me estoy preocupado. Estoy preocupado porque eso me va a sentir mal a mí. Como que no lo enfaticé lo suficiente. O sea, acuérdense de lo de variables instrumentales, que es como, tenemos un instrumento que empuja a unas personas, ¿sí o no? Que son los compliers. Era el late, ¿no? Exacto, era el Local Average Treatment Effect. Entonces solo podemos aprender cuál es el efecto de tratamiento de esos compliers, porque los always takers siempre toman el tratamiento. Los never takers nunca lo toman. Los defiers digamos que no existen. Entonces la gente que el instrumento realmente está empujando a tratarse, o sea, que está cambiando de no tratarse a tratarse, son esos compliers, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? sí. Entonces, por ende, lo que estima, y ahí lo hicimos con álgebra, pero lo que estima intuitivamente el beta de variables instrumentales es el efecto promedio de esos compliers, que se llama Local Average Treatment Effect, el LATE. Entonces, eso es lo que nos daría la 30. Que entonces, intuitivamente, ¿a qué se debería parecer ese número? De las preguntas anteriores.
Es que a Al mí justo no me cociente, dio ¿no? parecido a ninguno. Espérate, ¿cómo? Víctor, ¿qué te dijiste tú? Al cociente, bueno, es que si lo calculamos como por separado y lo dividimos. Sí, de acuerdo. Eso debería ser algebraicamente. Pero yo aquí les dije, o sea, a ver si están de acuerdo. De la 24 a la 25, estos números no requieren correr regresiones. Eso simplemente es calcular numeritos, ¿no? Con los potential outcomes que uno normalmente no observa, pero ustedes están suponiendo que los están observando, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, yo lo que les estoy diciendo es, el 30 les va a dar igual que uno de estos 4 números. ¿Cuál creen ustedes que es? El average treatment, pero de los compliers nada más, ¿no? Exactamente. O sea, el efecto promedio de tratamiento de Exacto, aquellas personas para las cuales el instrumento hace que se traten los compliers. Sí. Ok. Que da negativo porque los estás obligando, aunque no tenían incentivos, a que Claro. lo hicieran. Ya. Exactamente. Es que era por lo Exactamente, que no porque entendía. así el efecto promedio sea positivo o lo que sea, que no me acuerdo cuánto da, honestamente. Pero tú tienes la gente que se trata, que es esta. Y tienes la gente que estás obligando a tratarse, que son los compliers. Esa gente, por definición, no le convenía tratarse. Entonces, Ya, claro. Ok. el efecto entre ellos debería ser negativo y este número debería dar muy parecido a este. Ok, ya, clarísimo. Es que justo no entendía por qué me da negativo, pero ya tiene todo el sentido del mundo. Mil gracias. Vale. Profe, ¿por qué era negativo? Perdón, no escuché esa parte. O sea, porque mira, entonces, olvidémonos de la parte del instrumento, ¿no? Por un segundo. Pero entonces, básicamente, la gente que se trata es la gente que el YI es mayor que Y0, no es mayor que Y0, es mayor en 10 unidades. O sea, es como el beneficio es mayor que el costo. Si el costo fuera 0, igual es que YI es mayor que Y0, ¿no? Y este es el efecto del tratamiento, ¿no? Para la persona I, la diferencia entre estos dos números. Entonces, la gente que se trata en la ausencia del instrumento es la gente que tiene un beneficio positivo, y es más, no gente positivo, sino grande, digamos, mayor a 10. Y la gente que no se trata es la gente que tiene un beneficio, pues digamos, pequeño o negativo. O sea, ¿hasta ahí están todos de acuerdo conmigo o no? Antes del Sí. instrumento, eso es. Ahora, tú tienes un instrumento que es como un número aleatorio que le cae a la gente, y si ese número aleatorio es positivo, te obligan a tratarte. Y si es 0, pues no te obligan a nada. Entonces, los compliers es la gente que el instrumento está moviendo o sea, está cambiando de estatus de tratamiento. Entonces, la gente que básicamente era control, o sea, no iba al ejército, o lo que sea, pues era Y0, y porque le salió este número aleatorio positivo, la obligaron a tratarse. Entonces, la gente que, por definición, esta diferencia es pequeña o negativa. Y entonces, cuando haces pues el promedio de estos números, para esa gente, pues te va a dar que no es muy conveniente. Ya, ok. O sea, profe, el Z solo va a ser para la gente que no se trató porque su beneficio era más pequeño que el costo, ¿no? O sea, a todo el mundo le sale un Z, Ajá. que se distribuye normal. Pero si el Z es positivo, entonces te tratas. O te obligan Aunque a ya tratarte, o lo que sea. Ajá. O sea, mi pregunta es si ese Z afecta a los que ya se trataron antes, o sea, Pues o lo que daría pasa igual. es que da igual, porque es un no. O sea, tú te tratas, digamos, si pasa una o la otra o las dos. Entonces, si esta diferencia es, o sea, si el beneficio es mayor que 10, te tratas. Si ZI te salió también positivo, pues, ok, pero ya te ibas a tratar igual. Entonces, tú serías, en el lenguaje de IB, serías un always taker. Porque siempre tomarás el tratamiento independientemente de cuánto valga el instrumento. ¿No? Y están los never takers, que son los que tienen este número no les conviene, o sea, el beneficio es menor que el costo, y el Z le salió 0, negativo, entonces no se tratan nunca. Y está la gente que el beneficio era pequeño, el Z le salió positivo, entonces esa fue la gente que el instrumento impulsó a cambiar de estatus. Ok, ya. Ok. Profesor, disculpe, una consulta acá a propósito con el tema este de las definiciones de Never Taker. Sí. Sí, yo tenía entendido un poco que ese término era para las personas que inclusive cuando, no sé, hablando de algún programa, ¿no? Se les asigna que deben recibir el tratamiento, deciden no hacerlo.
Sí, o sea, pues es que por eso toca, siempre en este caso, tú tienes la gente que, o sea, hay como dos decisiones, una que es claramente endógena, que es esta, ¿no? Y la otra yo estoy asumiendo que hay como te sale un número aleatorio, y dependiendo de ese número decides o no si tratarte. Entonces, es como, de nuevo, pensémoslo con el ejemplo de la lotería de Vietnam, que creo que funciona muy bien. Entonces, esta es la gente, o sea, los que Y1 es menor que Y0 es mayor a 10, es la gente que se inscribe en el ejército porque su beneficio es mayor que el costo es 10. Y este Z, pensémoslo como el número de la lotería de Vietnam. Entonces hay gente que no le salió el número y esto, pues su beneficio es menor que el costo, lo que sea, entonces no se trata. En este contexto sería un never taken. Ya entiendo un poco lo que tú dices. En el contexto de la lotería de Vietnam, lo que hemos dicho también, que es que es que todo depende de cómo se define el instrumento. Lo que hemos dicho es, si te sale el número de la lotería y tú igual no vas al ejército, eso sería un never taken. Eso también funcionaría, está bien, pero, o sea, de nuevo, pensémoslo simplemente en la definición de que lo más importante es quiénes son los compliers, porque es el grupo que nosotros vamos a estar, digamos, haciendo inferencias sobre. Entonces, los compliers en este caso son la gente que no se trató, porque es Y1 menos Y0 es menor que 10, y le salió un Z positivo, que es el instrumento. Entonces, la gente que el instrumento impulsa a tratarse. De acuerdo. Ok, ¿Tiene entiendo. sentido eso? Sí, ok. Entonces me concentro, digamos, en ese grupo y a partir de Exacto. ello defino Sí, el resto. exacto, porque esto es el grupo importante que, pues digamos, el IB nos va a dar alguna inferencia sobre él. Perfecto, gracias. Va, otras preguntas. Yo tengo otra, profe. Dale. Perdón. Entonces ya estas son de la mención honorífica. Ok. Entonces tengo varias. La primera es, no sé si descartar a todos los que sean de menos de 6 y eso me cambiaría, como porque cuentan como que no se graduaron, ¿no? Y eso me cambiaría los costos o los tomo igual para las Pues primeras regresiones amplias antes de hacer el zoom en la discontinuidad. sí, o sea, creo que no te debería cambiar mucho en el sentido exactamente lo que tú acabas de decir. Si haces zoom, pues digamos un zoom razonable, pues ya esa gente ni debería aparecer o no. Perfecto. Luego, la otra que tengo es cuando le estoy haciendo, o sea, como que yo lo que intenté hacer fue primero hacer mención especial, entonces hago zoom cerca del 8 y luego Ajá. hacer el zoom cerca de mención honorífica, pero solo tomando en cuenta gente que no tuvo mención versus gente que tuvo mención honorífica. Se me desaparece los datos de mención especial. Espérate, Y lo que repíteme eso otra planeaba era al vez. final. Okay. Repíteme otra vez, perdón. Entonces. Lo primero que hice fue hacer como zoom alrededor del 8. Sí. Entonces ahí estoy comparando, pues hice con distintos rangos hasta llegar a como una décima diferencia. Y me quedan como las personas que no tienen mención versus las personas que tuvieron mención especial, nada más, pues porque las de mención honorífica ni aparecen alrededor del 8. De acuerdo, perfecto. Cuando hago el mismo ejercicio para mención honorífica alrededor del 9, lo que comparé fue no tener mención versus tener una mención honorífica, pero sin tomar en cuenta mención especial. Yo creo que me falta el ejercicio de tener Exacto. mención versus no tener mención, pero no sé alrededor de dónde hace el zoom. No, Si lo hago alrededor te del 8 te falta el ejercicio. A ver, voy a leer otra vez el Sí. ejercicio. O sea, tú deberías tener el efecto de mención especial versus no mención. Este ya lo hiciste, ¿sí o no? Sí. Mención honorífica respecto a no mención. Esta también lo hiciste. Sí. Según yo, el que te falta es mención honorífica versus mención especial. Ok. Entonces, o ignoro todos los datos de no mención, pero entonces la discontinuidad es ahí solo con el 9, pero me aparecen todavía datos después, como me queda parecido al de mención versus mención especial. O sea, que hay unos datos que cruzan y hay otros datos que solo comienzan a partir del 9. Pero siento que volviste a... Bueno, no te entendí la última parte, se parece al de mención versus mención especial, porque es el que estamos diciendo. A ver, está mención especial versus no mención. Hasta ahí está fácil, ¿sí o no? Comparas alrededor del 8. Sí. Ya listo. Después tienes
Mención honorífica versus no mención. Sí, Y el que te falta es mención honorífica versus mención especial. ok. Pero la Ignoro los clave, datos de no mención. más que ignorar los datos, porque acuérdate que aquí la clave es tú tienes unos instrumentos que van a tener unos compliers y tú lo vas a estimar sobre un late. Es definir bien cuál es el instrumento y cuál es el tratamiento. Ok, entonces mi instrumento va a ser tener más de 9 para poder tener la mención. Y el tratamiento es tener la mención honorífica. Exactamente. Ok. Y bueno, ahí está con lo que ahí tal vez está lo que tú decís los datos, bueno, ¿y cuál es el grupo de control? O sea, versus quién. Ya. O sea, este es parecido como al que habíamos visto que veíamos 4 ejemplos, que como que eran, yo sé que esto es variable instrumental más que tendencias paralelas, pero como que se veía por un lado y Sí, luego sí, se sí, veía pero por el sí, otro. ajá, sí, 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 tal cual, tal cual. Y tú casi que podrías hacer las gráficas, ¿no? Estamos de acuerdo. Tú podrías graficar cuánto es YS, Y, YH, y Sí, teóricamente deberías exacto. saber cuánto te debería dar o no. Sí, justamente. Sí, Perfecto. Perfecto. Ok. Y otra preguntita sobre esa misma, como continuando ahí. Ya cuando estoy haciendo la parte de los errores, usted nos comentó que teníamos que usar un paquete que se llamaba IVReg IB para Reg, los ok, errores, sí. pero no sé cómo, o sea, si lo tengo que hacer solamente sobre, O a sea, ver, si pero lo tengo que hacer sobre el instrumento o sobre el tratamiento. o sea, lo que pasa es que el IB Reg es para estimar, o sea, el IB viene de Instrumental Variable Regression. Entonces, para estimar variables instrumentales. Lo que pasa es que aquí va a haber una variable instrumental por lo que está el instrumento y el tratamiento en sí, que es tener o no tener la mención. Y el instrumento es dónde estás respecto a la discontinuidad, ¿no? Entonces lo puedes estimar así, eso está bien. Hay otros paquetes que se llaman como RD Robust o algo por el estilo, que básicamente hace lo mismo. También se puede estimar con eso. Pero entonces, vuelvo a tu pregunta, perdón. No sé si respondí tu O pregunta sea, mi correcta. pregunta es porque aquí estamos haciendo un FOSI, ¿no? Porque Sí, hay un no fósil, es exacto. tan sharp. Exacto, Entonces, habíamos dicho que cuando hacíamos un FOSI, estamos usando una variable instrumental. exacto. Entonces Y usas con IB variables Reg. instrumentales, exacto, uso IBREG. Ok, entonces con eso lo hago. Y cuando usted nos pide que grafiquemos errores estándar, quiere que los grafiquemos con respecto a la calificación. O sea, el error estándar con respecto a que... ¿El error estándar de qué variable? No, pues de ser tratado, o sea, de tener la mención o no tener. Acá el tratamiento es la mención. entonces es como DOMI, casi la X. Sí, sí, sí. Entonces lo que quiero es, ¿cuál es el error estándar del efecto de graduarse con mención especial y mención honorífica? O sea, el error estándar de esos dos betas, digamos. ¿Sí? Donde el tratamiento es graduarse con mención especial. Ese es tratamiento 1 y tratamiento 2 es graduarse con mención honorífica y pues quiero saber cuántos son esos betas. ¿Cuánto es el error de esos betas? Pero para diferentes anchos de banda. Entonces, lo que quiero que grafiquen en el eje X, digamos, es el ancho de banda y en el eje Y el error estándar. Listo, perfecto. Entonces el ancho de banda, o sea, digo, cuando estoy viendo un punto entero de diferencia, o estoy viendo 5 décimos, Exactamente. así, Y lo mismo el 32, ¿no? Entonces el 32 es, el eje X es el ancho de banda, el eje Y es el efecto. Entonces, a ver, intuitivamente, ¿qué debería pasar? Hagámoslo para ver si lo están haciendo por buen camino. A medida que el ancho de banda es más pequeño, debería aproximarse más el efecto que estima la regresión discontinua al efecto verdadero, ¿no? Es lo que hemos visto en clase. sí, exacto. Entonces, a medida que el ancho de banda es más grande, digamos, deberíamos tener un estimador que está más lejos del verdadero valor. Sí, Y totalmente. a medida que el ancho de banda es más pequeño, pues debería darnos que es más cercano. Con el error estándar, ¿qué pasa? A medida que yo tengo un ancho de banda más grande, tengo más datos o no. Entonces, como tengo más datos, ¿qué debería pasar con el error estándar? Ser más pequeño. Exacto. Y cuando tengo un ancho de banda muy pequeño, menos datos, un error estándar más grande. Entonces, lo que debería pasar más o menos es como cuando tengo un ancho de banda más grande, tengo un error estándar más pequeño, pero tengo más sesgo. O sea, porque el estimador no va a ser tan cercano al valor verdadero. Y cuando tengo Sí, un ancho de banda muy pequeño, me debería pasar que el estimador es muy cercano al verdadero, pero el error estándar es muy grande. clarísimo, clarísimo. Para o sea, lo que estoy haciendo para la 32, a ver si estoy bien, es haciendo las mismas gráficas que usted hizo, primero como en el grande y luego sumeado, y lo que está haciendo es que coge un pedacito más pequeño cada vez
¿cierto? Exacto. Y ahí le pongo los O sea, está brackets. bien que hagan las gráficas, no hay necesidad de hacer la gráfica, ¿no? O sea, esa es la intuición de lo que está atrás, pero pues simplemente es como, hazla en una regresión con ancho de banda 2, Ah, 1.5, ya, ya, ya. 0.5, no sé, y van graficando cuánto te da el efecto promedio que Ok, calculas. ya entendí. Estaba haciendo era como lo de la presentación. Listo. Que está bien, o sea, está bien, pero, pero digo, no hay necesidad de hacerlo tan Sí, es que sofisticado. quede como estas grafiquitas que hacíamos para las betas robustas, para las betas, Exacto, más o menos como algo así. eso es algo así, más o menos, más por ese estilo. Perfecto. Dele. Muchas gracias, profe. Va, ¿qué otras dudas tienen? Para quien aprendió su cámara, lo cual me hace pensar que va a tener una duda muy grande. Sí tengo una duda, profe, pero estaba buscando en el paper. O sea, mi pregunta es, hay veces que hablan como de robusto, pero como impactos robustos, y no sé si se refiere a que están usando errores robustos o si es como, es robusto porque le estamos metiendo como más cosas para Sí, convencer que sí hay causalidad, ¿no? exactamente. No, a eso normalmente es lo que se refieren los papers cuando dicen hay un efecto robusto o el efecto es robusto a, y no sé, dicen alguna cosa, a excluir grupos de edad o algo por el estilo. Ajá. Entonces es un poco eso, es como decir, bueno, ¿será que el efecto es lo mismo solamente para las mujeres o solo para los hombres o para, no sé? Entonces como que haces como ejercicios. Este es parecido como el que, ¿se acuerdan que había hecho un taller para el de la ivermectina? Entonces como hagan todos los controles, o sea, como diferentes grupos de controles. Y si el efecto es muy parecido, entonces el efecto, o sea, sí dirían los economistas, es robusto, porque como que no depende mucho de los controles que usted le añade. Si el efecto salta mucho cuando hacen como diferentes controles, entonces, pues no, el efecto, digamos, entre comillas, no es robusto. Nuevamente, en la econometría moderna, todo el mundo asume que ustedes usaron mínimo errores robustos y muy probablemente errores clúster. Entonces, como que la gente eso lo da por sentado y no lo menciona más que como en el footnote de la tablita que dice los errores estándar son de este estilo. Ok, ya, perfecto. Gracias, profe. Es una gran pregunta porque sí, nunca lo había pensado porque supongo que yo me acostumbré, pero es un lenguaje del uso, o sea, es un uso del lenguaje como bien, que puede ser ambiguo, dado que la palabra robusto se usa para varias cosas. Y eso que no les he ni explicado que es doubly robust, que es algo que usan los econometristas, ¿sabes? No tiene nada que ver con errores robustos, ni nada por el estilo. Sí, sí me confundí un poco. Es que usa mucho robusto, entonces dije, ¿qué está haciendo? Sí, no, es una muy buena pregunta. Tengo una pregunta lo de la vacuna, o sea, los primeros ejercicios. O sea, para generar la data, estaba tratando de basarme en su presentación de panel data, Ajá, eh, sí, pero es que ahí el tratamiento nada más es un sample de 0 y 1, ¿no? Pero aquí el tratamiento depende de en qué grupo te encuentras. exacto, sí. Pero entonces, ¿cómo podría hacer eso? O sea, imagínate que ya creaste una base de datos que tienes, no sé, pues una cantidad de observaciones, no sé, 2000 por grupo de edad, por 3 periodos, habría que tener 6000 observaciones. ¿Estamos de acuerdo o no? Ajá, Listo. Y tienes una columna que dice en qué grupo de edad estás. Entonces, digamos que el grupo de edad puede ser 1 o 2, donde 1 es 18-50 y 2 es 50 más. No sé, ok. los puedes poner el label que tú quieras. Y tienes otra variable que te dice en qué tiempo estás. Y esa variable puede valer 1, 2 o 3. A ver, Entonces, perdón, voy a parar. Ahí en dale. lo de la variable del tiempo, o sea, tengo, o sea, 3 tiempos, pero ¿cómo puedo? O sea, por aquí lo pone de que el tiempo 1 es antes de que existiera la vacuna, después Ajá. cuando son las personas mayores. Pero eso, ¿cómo lo pongo? O sea, ¿lo tengo que poner por meses o nada más es No, o por sea, meses? son 3 periodos, pueden ser meses, años, no sé, estos son periodos loosely defined, pueden ser periodos de sexenios, no sé. Simplemente son 3 momentos del tiempo, eh, que no están, yo no definí qué eran, pero pueden ser días hasta Ok. incluso. O sea, simplemente 3 unidades de tiempo. Eh, entonces, la parte clave es el proceso de generación de datos, ¿no? Entonces, el proceso de generación de datos lo que te está diciendo es, hay como un choque, que es este alfa G, del individuo.
o sea, el grupo de edad. Entonces, básicamente, digamos, tú tienes que generar ese alfa G, tienes que generar 2, porque hay 2 grupos, o sea, un alfa para cada persona. Y si tú perteneces al grupo 1, el Y tiene que tener sumado eso. Y si perteneces al grupo 2, tiene que tener sumado el alfa 2, digamos. Después tienes unos choques de tiempo, que son pues, también normales, y tú tienes que generar 3 de esos. Y si es el periodo 1, le tienes que sumar eso a todo el mundo. Si es el periodo 2, le tienes que sumar eso a todo el mundo. Y si es el periodo 3, le tienes que sumar eso a todo el mundo. Ya están sumados, ¿no? Después tienes un error que es a nivel de la persona. Entonces, si tienes un choque, aquí deberían haber 6.000, porque hay 6.000 observaciones de cada persona, en cada grupo, en cada tiempo, ¿no? Pues hay 6.000 y se lo sumas. Es el choque individual. Y aparte de eso, tienes que sumarle el efecto. O sea, que la parte clave es, pues si no estás vacunado, el efecto es 0. O sea, no le puedes sumar este delta. ¿Qué le vas a sumar si no? Es el tratamiento. Esto tal vez debería ser delta por T, pero bueno. Ahora, si tú, entonces viene la parte que tú me preguntabas, ¿cómo defino si alguien está vacunado? Entonces lo que habíamos hablado, la base de datos tiene 6.000 observaciones, 3.000 de esas observaciones van a pertenecer al grupo 1 y 3.000 al grupo 2. 2.000 van a pertenecer al tiempo 1, 2.000 al tiempo 2 y 2.000 al tiempo 3. Y tú, es casi como por ifs. Entonces básicamente, if grupo es igual a 1 y tiempo es igual a 3, están vacunados. Y hay otro segundo if grupo es igual a 2, o sea, los más grandes, y tiempo es 2 o 3, entonces están vacunados. Okay. Entonces sería lo más fácil hacerlo, como usted dice, por columnas, ¿no? O sea, de que Sí, yo casi que las o sea, así lo hice, observaciones. bueno, no sé, así lo hice yo sé que sí que es lo más fácil, Ajá. pero a mí me parece conceptualmente lo más sencillo es como pensar, tengo una base de datos de 6.000 observaciones, ¿no? Que me indican, hay una columna que me indica qué grupo pertenece a cada observación, una columna que me indica qué tiempo pertenece a cada observación, después una columna que me indica si están vacunados o no, que es casi como una función de estas dos columnas anteriores, y tengo el Y. Y el Y, pues yo sé que es la suma de un choque individual, un choque del tiempo, un choque idiosincrático, que es el épsilon, y pues si hay efecto no de la vacuna. O sea, si estás vacunado más el efecto. Ok. Ok, sí, ya. Ok. Muchas gracias. Listo. Profe, yo tengo otra pregunta. Dale. Y es igual del paper. O sea, yo estoy leyendo uno del Seguro Popular, de los efectos en los municipios pobres, pero dicen que, o sea, primero tienen o sea, efectos fijos del Estado, pero después dicen que... Espérate, ¿cuál te estás leyendo? ¿Ese te tocó a ti? Ajá, bueno, es el de quién se beneficia del Free Health Insurance, de Gabriela Conti. Ah, ya sé cuál es. Ajá, sí, ok. Ajá, ¿Listo? ese. Y dice que, o sea, tienen un efecto fijo del Estado como para determinar en qué año se les da el tratamiento a esos estados, ¿no? En qué momento se integran al Seguro Popular. Pero después dicen que hacen un control por efectos fijos del municipio como para diferenciar entre condiciones preexistentes del municipio. Entonces ya no entendí ahí bien cómo es que hacen cómo controlan por estas variables, que son, por ejemplo, indicadores socioeconómicos, indicadores del mercado laboral, indicadores de salud. Pues para a ver si estamos de acuerdo. Estoy acá, mira, ¿estás viendo el paper? Ajá. Está en la 17. Ajá. Que es como para determinar el tiempo en el que el Estado... Acá. Ándale. Sí, justo. A ver, dice Jerry is the implementation. Y luego tampoco dicen esa XMS de al final, que no es el vector, esa no dicen que es el error, es el error. Simplemente. No es una X, es un she. Ya vi. Un Ya, he, ok. un he cuadrado. Sí. Un he en S. Pero básicamente quiere decir el error. Entonces, a ver si estoy de acuerdo. Aquí lo que está tratando de decir ellos, si yo entiendo esto bien, ¿sí? Es que básicamente están dando, es la variable de qué año fue implementado el Seguro Popular en un municipio, ¿sí o no? Sí. En un municipio del estado S.
Y lo que están dando a decir es que quieren ver cómo las características de los municipios, que son estas, infieren, o sea, afectan eso. Es como para decir, fueron tratados primero los municipios más pobres, por ejemplo, o los más ricos, o los más poblados, o los más alejados, o algo por el estilo. Y acá tienen los efectos fijos del municipio. O sea, solamente van a mirar diferencias, o sea, pensamos en efectos fijos, olvidémonos de nada de identificación acá, diferencias dentro del municipio, que es lo que hacen los efectos Bueno, fijos. esos son de los efectos fijos del Estado. Por eso, como que Perdón, del Estado. Ajá, Entonces lo que van a hacer es diferencias dentro, o sea, van a mirar, solamente van a comparar dos municipios dentro del mismo Estado. ok, ¿Tiene sentido eso? sí. Pero luego, esto, sí. ajá, luego dicen que controlan por efectos fijos del municipio. Entonces ya no entendí cómo ¿Dónde? afecta más abajo, casi al final de esa página. Vamos a ver. Ahí. To account for these potential threats to Ya, internal pero validity. es que están hablando de dos cosas diferentes. Eso no tiene que ver con esta regresión. Entonces, a ver, el orden lógico del argumento es el siguiente en el paper. Llegan y dicen, tú podrías decirle a alguien, o sea, recuerden lo que hablamos de diferencias en diferencias. En diferencias en diferencias, no puede ser que el resultado potencial esté asociado con la decisión de tratarse. Porque si no, es como que el tratamiento es endógeno y casi que por definición no hay parallel threats, ¿no? Porque es como que tú, es lo del semáforo rojo, es, tú estás tratando porque o sea, casi que porque están aumentando los contagios, ¿no? Entonces, de pronto aquí lo que podría pasar es que tú implementas seguro popular porque está aumentando la informalidad o está disminuyendo la formalidad, no sé, algo por el estilo, o la salud de las personas. Entonces, lo que estás dando acá es decir, bueno, tú vas a tratar de convencer que eso no pasa. Es el argumento del paper. ¿Cómo te hago ese argumento? Voy a decir, mira, este es el año en que fue implementado Seguro Popular, tú vas a ver cómo afectan las características del municipio en eso, voy a controlar por efectos fijos del Estado, básicamente para ver si municipios más o menos pobres o más o menos ricos o más o menos poblados o lo que sea, dentro del Estado es más probable que los atiendan primero o no. O sea, si este ETA es significativo para características del municipio, te está diciendo que los municipios, no sé, si digamos que X fuera pobreza, te está diciendo que los municipios más pobres reciben un seguro popular primero. Lo cual ya te diría, pues como de pronto algo como una característica observable o no observable que hace que los municipios se traten. Entonces, como que eso te generaría sospechas, básicamente, en que esta asignación operatoria. Entonces, ellos hacen eso y dicen, ah, sí, efectivamente encontramos que unas cosas las afectan. Entonces, ¿qué hago entonces, qué te voy a decir que voy a hacer? Cuando ya haga la regresión de verdad, o sea, la regresión que nos interesa, que es la de tratamiento, voy a controlar por efectos del municipio. Porque efectivamente encontré que diferencias del municipio predice cuando los trata. Esa es la lógica. Y entonces por eso es que esto acá tiene efectos fijos del municipio en el estado ese. Que ya está la regresión que nos interesa. Ok, ya. O sea, es básicamente quitar, o sea, lo que dijo al principio que vimos en Defendir, que el resultado no puede ser porque decidí tratarme por conveniencia o no aleatorio, ¿no? Exacto. Entonces, hacen, o sea, controlan por eso para quitar como ese sesgo, por así decirlo. exactamente. Entonces, básicamente, acá es. Ajá, Mira, justo. esta es la regresión que tú estás diciendo. Entonces, básicamente lo que está diciendo esto es, los municipios más grandes fueron tratados antes, porque este número es Sí. negativo. Entonces, el año es menor, ¿no? Y los municipios más pobres fueron tratados primeros. Y bueno, así. Entonces, básicamente, si tenías más población elegible, te trataban después, no sé. Entonces, tú te está diciendo, pues nada, las características del municipio sí determinan qué municipio fue tratado primero y cuál no. Entonces, eso como que podría generar un sesgo. Entonces, lo que dicen es, yo para controlar por ese sesgo voy a meterle efectos fijos del municipio. Pero es en otra regresión. O sea, es la regresión que está detrás de esta figura. Sí. De esta figura. Sí, ya de la regresión con el tratamiento, ¿no? Sí, exactamente. Ok. Ok, ya entendí, profe. Y por ejemplo, en esa tablita que enseñó ahorita, en la primera, haz de cuenta que la primera columna te dice que no se tomó en cuenta los efectos fijos del Estado. Exacto. Y que en la segunda sí. Exacto. No, más bien hasta la tercera, perdón. A ver, leamos qué quiere decir esto. No, lo que quiere decir esto es, este es el promedio del país. ¿Listo?
Sí, sí, Es sí, la columna perdón. 1. Ujú. La 2 es el efecto sin efectos fijos del municipio, del estado. Y la 3 con Ajá. efectos fijos del estado. Y básicamente pues te dice cómo cambia el efecto cuando tienes en cuenta estos efectos fijos del estado. Los efectos fijos del estado lo que hacen es que comparo solamente municipios dentro del mismo estado, ¿no? O sea, no sé, en la regresión 2 puedes estar comparando un municipio en Oaxaca con un municipio en Nuevo León. Que entonces de pronto dices, no, pues que de por sí no es tan comparable porque entonces acá dice, ah, bueno, en la 3 voy a comparar solamente municipios dentro de Oaxaca y solamente municipios con ellos mismos y municipios, perdón, de Nuevo Salud. León con municipios de Nuevo León. Y Ok, va a calcular como la diferencia promedio dentro de los municipios. ok, ok, ya. Porque no hace mucho sentido comparar municipios entre estados, ¿no? Porque hay un efecto fijo del estado. Entonces, como Exactamente. que te querían enseñar primero qué pasaba si no se tomaba en cuenta los efectos fijos del estado y luego Exactamente. sí. Exactamente. Exactamente. Ok, Eso simplemente como para, con lo que hablamos antes, es para ver qué tan robustos es esto a diferentes especificaciones que tú podrías hacer. ok, ok, profe. Gracias. ¿Qué otras dudas tienes? Hey, profe, yo tengo una duda. Sí, La mía es del taller 3. ok. Es que estoy haciendo la pregunta 2 del problema 2, que dice ¿qué le indican los datos sobre el supuesto de tendencias paralelas? O sea, Ajá. y ahí yo supuse que lo que teníamos que hacer era, o sea, graficar cómo iban o sea, los ingresos a hospitalizaciones en todas las entidades, ¿no? A lo largo del tiempo. Estamos hablando del problema del COVID, ¿no? Ajá. Sí, sí, ok. Y o sea, y así ya podríamos ver las tendencias paralelas. Eh, sí, básicamente, o sea, la 2 y la 4 son parecidas. La 2 es Ujú. como lo dices tú, con los datos como RAW. O sea, comparar tendencias de hospitalizaciones, no sé, Ciudad de México con otros estados o con municipios colindantes o el grupo de control que tú consideres, Ok. literalmente. O sea, no Ajá, tengo está. o sea, no tengo que poner todos, entonces, o sea, puedo elegir de que nada más poner 3. Pues, los que tú creas que van a ser un buen grupo de control. Ok. Y el 4 es, ya no quiero que lo hagas con los datos raw, sino que hagas la regresión del event study que me muestra la diferencia entre, pues en este caso sería Ciudad de México y los municipios o estados de control, un periodo antes, 2 periodos antes, 3 periodos antes y un periodo después, 2 periodos después, 3 periodos después, ¿no? Que es la Ujú. regresión de event study que hemos visto. Pero la 2 y la 4 están medio relacionadas. Ok. Sí, o sea, todavía en la neta no me sale el código de la 2, pero, o sea, tenía la duda de que si hiciera así. Sí, 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 pero sí, eso es básicamente la idea. Bueno, gracias, profe. ¿Vale? ¿Cómo la ven? Otras preguntas. Profe, yo nada más tengo una pregunta o sea, es que le envié mi taller 3 creo que el Sí, jueves, y sí. no recibí confirmación, no sé si Ah, sí le haya perdón, llegado. pensé que sí lo había mandado. No, pero ya te voy a mandar un correo en este instante de confirmación. Sí, para que no queden dudas. Ah, ok. Sí, es que no sabía si sí le había llegado o no. Ahí está, enviado. Gracias, profe. Súper. Profe, yo tengo otra preguntita. Dale. A ver, o sea, ni siquiera le voy a hacer la pregunta directa del ejercicio, sino ¿cómo puedo, si solo tengo una variable que depende de una variable desconocida, que no sé cómo se comporta, y su error, y sí sé cómo se comporta el error, ¿cómo podría usar eso como variable instrumental? No sé si estoy haciendo la pregunta bien, pero en la de como Y asteriscos, X asteriscos y X dobles asteriscos, como que entiendo que eso es lo que estamos intentando hacer, ¿no? No conocemos ni cómo se comporta Y, ni cómo se comporta X, solo sabemos cómo se comportan sus errores. Ah, te lo voy a abrir porque estamos hablando del el que es como que tengo una X media acá. Es este de acá, ¿no? Ese, exacto. Ajá. ¿Y entonces qué pasa? Lo que no entiendo es porque nosotros no sabemos cómo se comporta Y ni X sí.
solo los errores de cada una de esas cosas, ¿no? Ajá. Que por decir, de la 22 y la 23 no veo diferencia, porque ambos errores, UI y VI, se comportan igualitos, ¿no? De la... a ver, ¿de cuál 22 y estás la hablando? 23. 22 y la 23. No, ¿por qué? O sea, se comportan, pero son diferentes, no son el mismo. Se comportan iguales, pero son diferentes, ¿no? Sí. O sea, una vez que lo estimo, van a ser diferentes, una vez ya estimados, ¿no? Pues una vez ya escritos, Sí, porque con la fue distribución. aleatorio. Ajá, sí. Pero lo que no entiendo es, en ningún momento usted nos está diciendo cómo se comporta XY mi YI, ¿cierto que no? Estamos de acuerdo, no lo estoy diciendo. Entonces, lo que yo intenté hacer fue como correr JI con beta, usando XY como variable instrumental, pero no me sale un fitted value porque XY Ok, ya. no me A ver, corre. a ver. Esta pregunta está escrita de esta manera intencionalmente. Ok, Y es precisamente, yo no estoy diciendo cómo solamente te digo, XY es independiente de Epsilon, ¿sí o no? Eso te lo digo. exacto, sí. Pero no te digo cómo se huye XY ni Epsilon, es más. Sí, Ok, entonces, pues en principio podría hacer simulaciones, pero si no sabes cómo se distribuye, pues está más difícil. Pero ustedes saben que el valor esperado de beta gorro se puede escribir, es para cagar un poquito de álgebra de vez en cuando. No todo puede ser con el computador. ¿Cómo se puede escribir eso? ¿Cuánto es beta gorro? Se la saca de memoria. la covarianza entre X Ajá. y Y sobre la varianza de... Listo. de Y. Listo, De listo. X. No me acuerdo. Ok, Listo. Entonces, calcula cuánto es eso. ok, pero no tengo covarianzas. Sí. No, pero bueno, te va a quedar ahí como covarianza de X y Y sobre algo. O sea, Ok, calcula cuánto te da eso teóricamente, digamos. listo. Entonces, hazlo para el 21, después hazlo mismo para el 22 y después para el 23, hazlo con el instrumento. También sabes cuánto es este valor esperado en el instrumento. Es la covarianza de YZ sobre la covarianza de XZ. Ya, pero entonces no me tiene que quedar números. O sí, espera que No, me queden no, no, no. números. Bueno, en el 22 es el único que no te van a quedar, no te va a quedar, te va a quedar las covarianzas, es el único que te debería quedar las covarianzas. En el resto no debería quedar ninguna covarianza, ni varianza, ni nada. Perfecto. Ok, entonces lo voy a intentar hacer a mano a ver si No, me sale. es álgebra sencillita, ¿no? Listo, perfecto. Pero si les parece más fácil, pueden decir que X se distribuye normal y Y normal, como ustedes quieran. Ok, lo voy a intentar de la manera que me dijo y ya A ver, te vuelvo a sí. decir. Listo, mil gracias. Prometo en el examen poner unas distribuciones para que sea más fácil. ¿Cómo van con el resto del examen? Más o menos. ¿Por qué? Me gusta que Regina siempre sale aquí a decir Siempre que me más o menos. quejo. Está bien, uno tiene que quejarse en la vida. El que no se queja, no, ¿cómo dicen en Colombia? El que no mama no El que llora. no llora no mama. Eso. Básicamente una expresión Yo para decir siempre lloro. el que no se queja no obtiene nada. No, yo voy bien, pero sí como que estaba más fácil tener el código que lo veíamos en clase y como que lo repasábamos, a échate diff en diff y a ver cómo se te ocurre. Digo que sí es una regresión que ya tenemos que saber hacer, pero sí es. Está bueno. No, o sea, bueno, como siempre, la idea un poco es que vean esto, así es como lo botaron uno de los datos. Tienen que tratar de ver cómo cuadra ahí pues la regresión, que no es tan sencillo. Una regresión siempre se hace. Lo duro es hacer los event stories, profe, porque como que conceptualmente entiendo perfecto que es un event story, pero no me salen las gráficas como deberían de saber el ir con los errores alrededor. O sea, porque me sale como de las diferencias, pero no la gráfica de la regresión correcta. Pero Siempre espérate, me a ver sale si mal. estamos de acuerdo. O sea, hay dos, ¿no? Porque está el del taller. Exacto, los de taller.
los dos del Estos son taller. más fáciles. Deberían salir los event stories más fáciles en este. No, no estás de acuerdo. No, la verdad, o sea, como que la 3 ya con lo que me dijo ahorita sí me funciona, pero no, ya he intentado las dos formas que hay para hacer el event story, como la forma de two-way fixed effect y con la Ajá. otra manera de ponerlo, y no me salen los errores correctos, o sea, se hace una cosa rarísima a la hora de dibujarlo. ¿Por qué? A ver, muéstramelo. Si lo tienes No, ahí, ¿no? no No lo es tengo por en este ponerte, computador. no es por ponerte en the spot. No, o sea, a ver, para que, mejor dicho, si no le está saliendo como el event story, como ustedes esperan, que es así súper bonito, ¿no? Y después cae o sube, o sea, eso es normal. Eso es lo que suele pasar en la vida real. Es lo primero, ¿no? Lo segundo es que los errores estándar, o sea, intuitivamente, eso lo hemos discutido varias veces, muy cerca al periodo de tratamiento deberían ser más pequeños, porque es como que tengo más datos al lado y lado. En cambio, cuando me estoy como alejando del periodo como central del tratamiento, tengo menos datos. O sea, intuitivamente tengo menos datos en los extremos, como muchos periodos antes y muchos periodos después. Entonces, esos errores estándar suelen ser más grandes. Entonces, casi todos los, pues, digamos, si lo vemos en este paper particular, Seguro Popular, debería pasar eso. Si uno mira estas gráficas, los errores estándar son mucho más pequeños, o sea, los intervalos de confianza, pues que son proporcionales al error estándar, ¿no? Multiplicados por 1.96, son mucho más pequeños acá alrededor de cuando empieza el tratamiento que los extremos, que son mucho más grandes. Eso es lo primero. Eso por un lado. Ahora, recuerden que acá como está graficado es que conectan los puntos, pero ustedes de pronto lo pueden graficar con intervalos de confianza en cada punto. ¿Están de acuerdo o no? Sin necesidad como de este intervalo así. Sí. Es una cosa. Profe, y lo que, perdón por interrumpir, Sí, lo que no, está dale. graficado en el eje Y, esos no entendí bien qué era. O sea, el eje Y es el efecto. O sea, literalmente es como yo, Ok. es como digamos, en esta, yo cuando haga esta regresión, recuerden que esa regresión va a tener muchas dummies, ¿no? Las dummies de, digamos, en este ejemplo. El año en que entró, un año después de que entró, 2, 3 y -2, -3, -4, interactuadas por pues, el municipio, ¿no? Entonces, va a tener esos betas, yo ploteo esos betas, el de -1 no va a estar porque pues, sería multicolineal, entonces hay uno que tengo que dropear, entonces por eso es que vale 0, pues digamos como que es la categoría de referencia, y gráfico pues, los intervalos de confianza. Ok. Si ustedes googlean plot, se llama como un scatter plot con confidence interval, lo que les sale una cosa que les hace esto en el... Es que a mí justo lo que me pasa es que la Y no es centrada en 0, ni siquiera centrada, porque si estuviera, es alejadísima de 0. Pero pero no como que uno dijera, no, todos los efectos están siendo positivos, sino que sí se ve cuando yo dibujo, como hago un ggplot, como lo hacíamos desde el principio, que Ajá. hacía como los tratados versus los no tratados, y se ve que hay algo relativamente parecido a tendencias paralelas. Pero cuando hago esta diferencia, me salen cosas lejanísimas del 0 de tal manera que ni me aparece en el eje. Nunca. No, En no como sé, 3 no sé. intentos que he O sea, no hecho. estoy seguro que Entonces, pueda estar pasando, pero a ver, o sea, revisemos conceptualmente esta regresión de esta gente está bueno, solamente para que, a ver si estamos de acuerdo. Está súper bien escrita, ya que estemos este paper abierto, ¿no? Entonces tienes efectos fijos del tiempo, tienes efectos fijos depende del ejemplo, pero digamos en los dos del taller sería de municipio o de estado, pues no sé, o sea, municipio o de estado puede ser, pues si es Ciudad de México versus los estados, bueno, depende cómo lo hagas, pero digamos que es efectos fijos de municipio con los municipios aledaños a Ciudad de México. Y entonces, ¿qué tienes acá? Esto es lo que vamos a graficar. Tienes Seguro Popular, y esto es una manera extraña simplemente de describir cuántos periodos antes o después han tratado. Entonces, esto es una dummy que, digamos, hay varias dummies acá porque es una suma, desde -k hasta -2, o sea, desde, digamos, -10 hasta -2. Entonces, es una dummy que vale 1 si tu municipio es el periodo de tiempo 10 periodos antes de que lo traten. Y entonces esa vale 1, pues, para algunos municipios en 2007 y para otros en 2010 y así. sí. Después, -9. Entonces, vale 1 si tu municipio está 9 periodos antes de que lo traten. Y así para todos. Y después para adelante. O sea,
cuando K vale 0 es el periodo en que lo tratan, cuando K vale 1 es un periodo después de que lo tratan, cuando K vale 2 tal. Entonces tienes todas esas dummies y pues calculas y tiene unos betas, entonces ahí tienes un beta para menos 10, para menos 9, para menos 8, y pues para 1. Y noten que acá falta menos 1 en esta sumatoria, porque tengo que dejar 1 por fuera porque si no es colineal. Y si y esta tal les va, o R les va a botar que ustedes alguno, pero porque les va a decir multicolineal. Entonces lo que grafica es, literalmente la gráfica son estos betas y sus intervalos de confianza. Ya. Ahora, Profe, perdón, dale. ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que tienen que ser separadas esas y no puede ir desde menos No K tiene, hasta puede ser L? una. Pues, o sea, lo que pasa es que tienes que decir que no puedes incluir uno. Tú no puedes incluir uno porque si no, todos van a ser, va a ser perfectamente colineal Sí, sí, sí. con la constante. Entonces, él te dice, tienes que dropear uno. Entonces, normalmente el que se dropea es el menos uno o el cero. Eso pues, depende un poco del contexto. O Pero no es sea, que estén cambiando los multiplicadores de esas no. O sumatorias. sea, porque no, sí están cambiando porque el beta tiene un subíndice K, es diferente para cada K, ¿no? A tanto a la izquierda como a la derecha. Sí, Simplemente es una manera de escribir, pues porque la otra tú podrías decir una sumatoria desde menos K hasta L sin incluir K igual a 1 o algo así, pero no sé. listo, ya. Entonces sí voy bien ahí. Sí, ok. Entonces ya graficas esos betas. Ahora, ¿qué se me ocurre que en tu caso particular puede estar pasando? Que de pronto no quitaste este menos 1, entonces él está dropeando el menos 10, por decir algo. O sea, él está quitando ese la regresión, porque él te va a quitar 1 automáticamente por ser multicolineal. Te va a decir, hay algo colineal, voy a quitarlo. Pero él elige cuál quitar. Tú puedes quitar menos 10 o menos 9. Entonces, de pronto lo que está hablando es que estás quitando por allá el menos 10 o el 10, no sé. Y entonces, eso es lo que te está viendo que se vea raro. Esa puede ser una posibilidad. No estoy seguro exactamente si es. Profe, y las características del municipio, o sea, yo lo que estaba haciendo era hacer una dummy para cada entidad. Eso es Ajá. porque no tengo como, o sea, no se me ocurrió qué otras características poner, porque puse No, pues características de individuos, como ¿pero de de cuál edad estamos y cosas. hablando? ¿Del Seguro Popular o Creo que de... aplica igual, digamos, características de municipio, ahí qué características pone, o pone una dummy por cada A municipio. ver si estamos de Es lo acuerdo. que Si yo pones hice. exacto. Acá lo que está puesto es una dummy por cada municipio, que ese es el two-way fix effects. Sí, Si exacto. pones una dummy por municipio, ya no puedes agregar características del municipio porque van a ser colineales con estas dummies. Ok, perfecto. Sí, que es más fácil porque no, Pero sí no puedes tenemos todos agregar, esos otros datos. exacto. Pero sí puedes caracterizar, digamos, características de la persona, si estamos hablando de hospitalizaciones, porque de pronto también observas la edad, el género de los hechos. Comorbilidades. Eso sí lo puedes agregar, porque eso no es colineal con esas dummies. Ok. Ahora, en el ejemplo de, este es el Seguro Popular, que además este paper es del Seguro Popular, entonces está muy bien. En el ejemplo de la ivermectina en Ciudad de México, es más fácil todavía. ¿Por qué? Porque es que todos los tratados fueron tratados en el mismo momento. Entonces simplemente es como una dummy que vale 1 para un periodo antes de Ciudad de México. Una dummy que vale 2 para 2 periodos y así, ¿sí me entienden? No sé. No cambia porque o sea, yo lo que le había puesto es que depende, la ivermectina depende de la fecha. La fecha, sí, de acuerdo, por eso. Pero eso es cuando ya haces el two-way fix effects y el estimador, ¿no? Pero cuando haces el event study, tú lo que quieres básicamente es, o sea, intuitivamente quieres como comparar Ciudad de México, no sé, una semana antes de la fecha ivermectina con los controles. Y Sí. después 2 semanas antes y así, ¿no? Para atrás y para adelante. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, sí. Entonces lo que quieres es simplemente como una multiplicación de Ciudad de México con una semana antes de la fecha clave. Ciudad de México con 2 semanas antes. Ciudad de México con 3 semanas antes y así. Como esa interacción. Y para adelante y graficar esos betas. Ok, listo. Creo que ya se me va a quedar. Lo voy a volver a intentar ahorita. O sea, yo sé que esto no es fácil, se los juro. La primera vez que uno hace esto, siempre le queda súper mal. Pero, o sea, a todos nos pasó. Mejor dicho, no se preocupe. Pero es lo más probable que lo utilicen. O sea, yo, no dicho, y probablemente les va a quedar mal la tesis. Es que me llegan todas las tesis y siempre es como, ese está lista mal y me toca rehacerla. Pero no pasa nada, esto es normal. Yo sé que no es como intuitivo, o sea, es intuitivo, pero pasar de la intuición a la regresión no es obvio. Yo lo sé. Ok, perfecto. Muchas gracias. Que no sé si es un buen consuelo para ustedes. Decir que es difícil.
Pues más o menos porque lo tenemos que hacer para el examen, entonces. Por eso, pero más o menos. Pero bueno, Profe, yo tengo otra pregunta rápido, perdón. dale. En las gráficas de hasta abajo del paper que vimos ahorita, lo de el año en el que son tratados, lo que no entiendo es esas 3 rayitas, o sea, ¿por qué 3 rayitas? No sé No, a no, qué entonces, se mira, refiere. este es el beta, ¿sí o no? Sí, La línea punteada, la línea no punteada, la sólida. Y si ajá, te das cuenta, o sea, las líneas siempre son como líneas rectas que juntan puntos, ¿no? Entonces tú sí, gráficamente puedes poder haber ponido los puntos y pintar líneas rectas en la mitad. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no? sí, Ese es el beta. Ahora, lo que hace es que llega y dice, bueno, yo sé que esto tiene un intervalo de confianza, entonces a cada uno de esos betas le va a sumar 1.96 por el error estándar. Esa es la parte de arriba del intervalo de confianza, ¿o no? Entonces digamos que ese es sí. beta, parte de arriba del intervalo de confianza, no sé cómo llamarlo. Beta UP, upper Ok, o algo. ya. Y los Entonces, betas que están estos son los de acá arriba. antes, sí, Para cada uno de estos y los conectan con línea recta, es la misma cosa. Y ok, los de abajo simplemente es el beta menos 1.96, el error estándar, que es la parte de abajo del intervalo de confianza, y los graficas y los conectas con líneas. ya, ok, Y el del periodo menos 1, de nuevo, como este no lo estimas, entonces este es la categoría de referencia que vale 0 por definición. sí. Eso es Y como no un tiene año error estándar, antes, entonces, ok, exacto, y no tiene error estándar, entonces pues por eso es que todo se colapsa ahí como en ese punto. ok. Y aquí, o sea, porque los municipios fueron tratados en diferente tiempo, en diferentes años, ¿no? Pero aquí ya está como quitado ese Exactamente, porque todo es como años relativos, o sea, relativo, ajá, exacto, exacto. a cuando entras. Entonces, por eso, exacto. Entonces, eso es, vale, digamos, no sé, hablemos concreto, menos 2 es el beta de la DUMI que vale 1, 2 años antes de que tu municipio empiece a ser tratado. Y esa beta vale 1 para diferentes municipios, vale 1 en diferentes años, digamos. Y así, pues, Sí. lo mismo se lee en todas estas betas. Ok, perfecto, súper. Gracias. Profe, y en este caso, o sea, los supuestos de este paper sería lo que estábamos platicando antes, ¿no? Que independientemente de los efectos de los municipios, efectos fijos del Estado, características, no importan tanto para los resultados que se dieron, ¿no? No importan tantos para los resultados que se dieron. O sea, no son determinantes para el resultado. Sí, o sea, básicamente, a ver, el supuesto de nuevo siempre es paralelas. Básicamente, en la ausencia de tratamiento, las cosas hubieran seguido evolucionando paralelamente. No es que porque el municipio estaba empeorando en términos de pobreza, decidió tratarse al municipio, porque eso te diría que los resultados potenciales, o sea, sí. Sí, ok. Ahora, eso es diferente a decir que los municipios pobres fueron tratados primero, porque una cosa es decir, los municipios pobres los vamos a tratar primero, pero no es porque, ya, entonces, claro, hay diferentes los tratados y los controles, eso casi que es por definición, igual que el de las vacunas, ¿no? El grupo de 60, de 50 más es diferente del 18 más, por definición son diferentes. Pero la clave es que no es porque la salud estaba empeorando o el municipio, o sea, como que por cómo iba cambiando en el tiempo que por eso se decidió tratar. O cómo cambiaría en la ausencia del tratamiento que, no sé, porque va a empeorar si no hacemos algo, como el ejemplo del semáforo. Entonces, sí, como que no es que porque en la ausencia del tratamiento sabríamos que empeoraría o algo así, entonces decidimos tratarlo. Ok, ya, perfecto. Sí, o sea, aquí según yo los municipios que primero fueron tratados fueron los que tenían como la infraestructura y los recursos necesarios para implementar el programa. Ajá, exacto. Pero eso es, y esto es eso depende qué tan grave sea. Si, no sé, fue como en los últimos años construyeron toda esa infraestructura, entonces te diría, bueno, probablemente aún si no hubiera el programa, pues eso cambiaría los resultados potenciales, ¿o no? Sí. Ok. ¿No?
¿Qué otras dudas? ¿Cómo se siente si cree que tiene COVID? No, yo creo que no, pero pues es como en estas épocas que es mejor, ¿no? Digo, si uno se siente medio mal, de pronto mejor evitarlo. Ojalá que no tenga. No, yo creo que simplemente fue como, no le hizo mucho frío en la ciudad estos días. Sí, muchísimo. Entonces fui a correr el jueves. Yo normalmente corro, les voy a contar un poco de mi vida personal. Yo normalmente corro los lunes, miércoles y viernes, como a las 6:30 de la mañana, corro 1 hora. Y entonces, pues creo que ese día está haciendo mucho frío, salí, está haciendo mucho frío y corrí ahí la hora. Y pues llegué y entonces ya tuve frío todo el día. Y yo quedé como que, no sé, se me bajaron las defensas o algo. Entonces, tengo como un poquito como un poquito de fiebre y un poquito como de la garganta, pero yo creo que es COVID. Creo que simplemente eso me pasa por correr a las 6 de la mañana, cuando no debería estar en mi cama así arropadito. Por bobo. Sí, es que ahora tienes gripa y ya piensan que tienes COVID. Claro, Sigue existiendo la gripa. exacto. Pero, digamos, yo creo que un aprendizaje que o al menos a mí, no sé si ustedes son diferentes, que me quedó de la pandemia es, si me estoy sintiendo mal, no debería ir a la oficina, porque pues voy y los contagio de lo que sea. Pues puede ser la gripa común o la influenza, pero pues mejor si no los contagio, ¿no? Y yo siento que antes, al menos los latinos no éramos muy así, ¿no? Uno era muy como, estoy enfermo y yo igual voy al trabajo porque pues yo no me dejo y pues creo que está mal, uno debería decir, trabajo desde mi casa, además que ya sabemos que eso también se puede, no, además todos ya sabemos que se puede hacer desde la casa, entonces como, mejor no te contagio, lo hacemos hoy a distancia y ya pues, seguimos, ¿no? Creo que es mejor, como una política de salud pública. Sí. Pero bueno. Otras dudas, inquietudes. Bueno, entonces pues el martes, el jueves seguimos con dudas. ¿Les parece? Sí. Sí, Mil gracias. gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hablamos. Chao. Gracias. Gracias.